Pues muchas gracias por la amable invitación, muchas gracias por la presentación. Y la verdad es que con camino de Cartagena de Indias tuve la oportunidad de parar en Bogotá. Y tuve la oportunidad de visitar, con el equipo de Richard Rogers, tuve la oportunidad de visitar la Torre Atrio. Y sinceramente es una obra en construcción, yo creo que todos ustedes la conocen, es una obra bastante impresionante, desde un punto de vista tecnológico es un reto. Desde un punto de vista inmobiliario es un salto adelante. Es un proyecto que avanza en una serie de factores, de claves, que tienden hacia un modelo de internacionalización, nuevos estándares de construcción, nuevas plataformas de servicios, 1.800 metros cuadrados libres alquilables en cada planta, que es un tamaño de las nuevas escalas de las nuevas tipologías globales. Pero tal vez lo más espectacular es subir a la góndola desde la que limpian todos los vidrios, que es la última planta. Y pude observar Bogotá desde una perspectiva que sinceramente nunca la había podido ver. Y analizando la ciudad, el cambio es increíble. En los últimos 6 años, la ciudad de Bogotá, la última vez que yo vine a Bogotá fue hace 6 años. Y el cambio, la Torre Bacatá, la nueva torre de Atrio, pero sigue siendo una ciudad que aglomera gran parte de los retos que aglomeran el resto de las ciudades. Seguimos viendo una ciudad que parcialmente tiene problemas de crecimiento desbalanceado, desequilibrado. De hecho, en esta imagen se puede observar cómo próxima a la Torre Bacatá tenemos algunos asentamientos informales. Se podían observar perfectamente algunos problemas de tráfico. Se podían observar lo difícil que a veces es compatibilizar la preservación del medio ambiente y el crecimiento de la ciudad. Y sinceramente no es un factor únicamente de Colombia. El siglo XXI se está convirtiendo en una nueva era. Y es una era en la que la humanidad nos hemos convertido en urbanos. Tenemos una era urbana, en la que de pronto la riqueza, la concentración de población y todos los factores tecnológicos de avance se están produciendo y concentrando en nuestros entornos urbanos. Pero en paralelo estamos creando algunas problemáticas. Las ciudades son causantes de la mayor parte del cambio climático. La emergencia climática, el 75% de las emisiones de efecto invernadero se producen a día de hoy desde nuestras ciudades. El crecimiento de la población urbana, no sé si lo saben ustedes, cuánta gente incrementa nuestras ciudades a nivel global cada semana. Y la cifra es de 1,5 millones de personas por semana. Ese es el reto de la construcción. Ese es nuestro reto. Ser capaces de construir a la misma velocidad que crece nuestra demografía. Pero en esta conferencia, en estos días, en estas primeras semanas, en estos primeros 2 días, se han dado algunos datos respecto a Colombia que he querido destacar. El 22% de la vivienda en Colombia no tiene título. Para el 2030 estamos esperando 7,2 millones de personas y si el porcentaje de la población urbana es del 82%, necesitamos crear una ciudad o entornos urbanos de 6,5 millones de personas. Ese es el orden de magnitud del reto que tienen ustedes que afrontar, que tenemos que afrontar como sociedad, pero también la globalización económica. Estamos justo ahora viendo la presentación previa, ¿no? Muchísimas tendencias, muchísimos cambios, pero son cambios que la tecnología es global. El 63% del PIB, del Producto Interno Bruto, que se genera en Colombia se produce en las ciudades. Y a nivel global la tendencia es imparable. Ayer nos hablaba el profesor Richard Florida de cuál es ese nuevo modelo basado en la economía, esa economía del conocimiento. Tenemos que ser capaces de construir ciudades que pueden albergar ese tipo de retos. Entonces, dentro de este entorno tan global, acabamos justo de escuchar una magnífica presentación sobre la transformación digital. No voy a reincidir en nada de lo que se ha dicho porque creo que ha estado especialmente bien contado. Pero la tecnología lo que nos va a permitir principalmente, desde un punto de vista de la capacidad del diseño, es diseñar en función de experiencias. Hasta ahora diseñábamos por códigos, cumplíamos normativas, pero la inteligencia artificial y la capacidad de cálculo nos están permitiendo concentrarnos en vivir cómo va a ser el inmueble una vez dentro.
¿Cuál va a ser mi condición acústica, de confort, térmica? Vamos a poder poner aquello que tanto nos gusta decir, poner al usuario en el centro de la toma de decisiones. Vamos a ser capaces, porque ya estamos siendo capaces de interactuar con esos modelos. Y me gustaría centrar, porque realmente la presentación es sobre factores de éxito. Sería un tanto pretencioso por mi parte saber cuáles van a ser los factores de éxito más allá del 2030, principalmente porque la velocidad de crecimiento y de cambio es exponencial. Y en este momento me gustaría centrarme en 3 momentos temporales. Lo que está ocurriendo ahora, en now, tendencias que están empezando a llegar, que serán las nuevas tendencias, y tendencias que vendrán en el futuro. ¿Son las únicas? No. Vamos a utilizar algo que nosotros en la universidad, en el IE University, utilizamos mucho, que es el método del caso. Les voy a intentar contar 3 ejemplos, 3 experiencias puntuales, principalmente para extraer algún tipo de lección y ojalá tenga aplicación en los retos que ustedes tienen que afrontar del 2030. La primera es el now. Me voy a centrar en un territorio. En el norte de España hay una pequeña bahía, la bahía de Santander. La ciudad de Santander es una ciudad de 180.000 habitantes que ha sido capaz de promover una nueva tendencia, que es ser capaz de crear una cultura del territorio en la que todos los agentes son capaces de encontrar no el máximo de sus intereses individuales, sino el mínimo común múltiplo entre todos ellos. ¿Cuántas veces nos aproximamos a una negociación intentando maximizar nuestro beneficio particular? Pero en la construcción del territorio de los siglos XXI no podemos ir en esa misma línea. Tenemos que buscar qué nos une y sobre ello construir una base común. Este planteamiento, este proyecto, llevaba, cuando nosotros iniciamos el trabajo, llevamos 25 años de conflicto. 25 años de proyectos que habían conseguido un deterioro de las condiciones del Frente Portuario de Santander. Como puerto ya no tenía capacidad porque sus infraestructuras estaban obsoletas y porque la carga se había desplazado hacia otro tipo de territorios, pero a la vez la autoridad portuaria no permitía el acceso de la ciudadanía a un bien muy preciado en toda ciudad, con acceso al mar, que es el acceso a la lámina de agua. Esta foto probablemente es una de las fotos que más me guste, porque refleja cómo los diversos agentes políticos del territorio, representando a diversas administraciones, fueron capaces de crear un modelo en el que, frente a algunos planteamientos, que es desplazar al puerto a otros entornos nuevos y sobre él construir ciudad, fueron capaces de ponerse de acuerdo en integrar, mantener la actividad portuaria a la vez que generaban un nuevo modelo de ciudad. Perdonad. Las bases del acuerdo interadministrativo, y de esto se ha hablado mucho en estos días, fueron 4. La primera, no existían un proyecto de puerto y un proyecto de ciudad, había una visión unitaria. Todos los agentes compartieron un mismo punto de vista sobre hacia dónde debía ir la bahía de Santander. El segundo factor, cuántas veces se nos olvida, es la lealtad. Para que haya credibilidad y para que haya un proyecto a largo plazo que va a llevar más de 20 años, necesitamos que entre todos los actores haya una lealtad. Un factor que era fundamental fue cómo fuimos capaces de estructurar una operación financieramente que permitiera la autosuficiencia. Los recursos generados por la operación eran capaces de generar los ingresos, los costes, las inversiones necesarias para que se pudieran llevar a cabo. Y un factor que lo veremos a lo largo de esta presentación, que es que debía basarse en un principio de desarrollo sostenible. Porque si algo teníamos todos muy claro, es que la bahía de Santander, en sí mismo, el activo ambiental, no era un elemento pasivo que recibe impactos. Era un elemento que generaba un activo para el desarrollo de la ciudad y para el desarrollo inmobiliario. Ahora les voy a mostrar cómo esta operación se estructura a partir del año 2007-2008. No sé si recuerdan ustedes hace 10 años cómo estábamos como sector, porque Lehman Brothers acababa de caer. El acceso a capital era nulo y el acceso de las administraciones públicas, en particular en España, era inviable la obtención de ningún tipo de financiación. ¿Nos paró aquello? No, la verdad es que no nos paró. No falta capital, faltan proyectos. Y eso es una lectura que nosotros teníamos muy, muy claro.
No hay un problema de acceso de volumen de capital, el capital está disponible. Lo que no teníamos eran buenos proyectos. Y en este caso en particular, por darles un poco la imagen de la transformación, en el año 2007, el entorno de la Bahía de Santander, esta es la sede mundial del Banco de Santander. Justo enfrente de la sede mundial del Banco Santander lo que había era una campa de aparcamiento, de estacionamiento, para los ferries que van a Inglaterra. Un espacio vallado, sin ningún tipo de capacidad real de generar una integración urbana, ni tampoco aportarle un valor especial a la operadora que se llama Brittany Ferry, que es la operadora que opera con 5 rutas semanales a Inglaterra. A día de hoy, la imagen que recibimos es esta. Es una imagen en que la bahía se ha transformado. La misma imagen del Banco de Santander, los jardines históricos de Pereda extendidos, el tráfico de la avenida portuaria soterrado en un túnel y la Fundación Botín, la fundación de la familia Presidentes, en este caso, del Banco Santander, que fueron capaces de implicarse en el proyecto principalmente porque había un acuerdo institucional amplio. Por lo tanto, en este caso, empezamos a plantearnos, ¿puede ser la cultura un vector de cambio del territorio? ¿Puede usted diseñar una operación inmobiliaria basándose en la cultura? Pero si la cultura no genera ingresos, o ingresos muy limitados. ¿Hay una cierta capacidad de transformar los territorios y generar oportunidades inmobiliarias? Pues sinceramente, nuestra respuesta, estas son algunas imágenes del Centro Botín de Arte y Cultura. Este Centro Botín es interesante porque genera ingresos sobre la autoridad portuaria, es una concesión administrativa, tiene un canon de derecho no solamente del suelo, sino también del vuelo sobre el muelle, y están generando una percepción impresionante de lo que es una bahía que hasta aquel momento estaba vallada, estaba cerrada, y ahora mismo en el Centro Histórico de Santander ya hay 4 nuevos hoteles en marcha, apoyándose en la presencia de este museo que fue capaz gracias a un acuerdo. ¿Acaba ahí? ¿Haces un museo y tienes la resolución? No. Queremos convertirnos en una ciudad de la cultura. Y ya está anunciado que en la Bahía de Santander habrá otros 4 museos de interés nacional. La Fundación del Banco de Santander, que ha sido presentado recientemente el proyecto, un proyecto de Chipperfield, uno de los mejores arquitectos del mundo. El Museo Reina Sofía va a abrir un centro asociado en la Bahía de Santander. La Fundación Enaire, que está ahora mismo ya transformando este inmueble, y el Museo de Prehistoria de Cantabria. La cultura va a convertir a Santander en un espacio de vanguardia europeo que atraerá no solamente el turismo, sino que atraerá las clases creativas, lo que ayer nos hablaba Richard Florida. Ser capaces de crear el ecosistema necesario para que florezcan un nuevo tipo de actividad. Pero también intentamos otra línea, y tal vez esto es una tendencia que les puede llamar la atención. ¿Solamente es la cultura o también el deporte puede transformar los territorios? Este es el estado de los muelles de Gamazo. Hoy justo hemos estado hablando con Edurne Pasaban de que dio una conferencia aquí en el Palacio de Congresos de Cantabria, ¿no? Y probablemente cuando la dio con esta situación. Un estado de unos muelles completamente abandonados, año 2007. En el año 2013 celebramos la Copa del Mundo Test y en el año 2014 celebramos el Campeonato Mundial de Vela Ligera, que fue clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río. En todo este espacio lo que ha habido es una transformación para abrir este espacio al deporte. Esta es la nueva ampliación del Centro Español de Alto Rendimiento, enfocado en la vela. Pero un evento deportivo, no sé si lo saben ustedes, pero una Copa del Mundo de Vela dura 3 semanas, únicamente 3 semanas. Y nosotros no pretendíamos una transformación de 3 semanas. Nosotros lo que pretendíamos es que la Bahía de Santander siguiera siendo un espacio competitivo, un espacio de atracción de inversión, un espacio de atracción de capital. Y pensamos en el legado. Esa nave, ese hangar, que estaba únicamente diseñado para albergar barcos, arriba se ha convertido en una ampliación del paseo marítimo, un edificio diseñado por el equipo de Alejandro Zaera. Y interesantísimo porque el bien de interés cultural, el patrimonio, tantas veces denostado, tantas veces la duda de si el patrimonio suma valor o resta valor, nos hemos encontrado con el bien de interés cultural del dique de Gamazo, unos antiguos astilleros, primeros del siglo XX, completamente rehabilitados en los que Red Bull ha hecho el shipyard hace unos pocos fines de semana y se ha convertido en uno de los espacios más vibrantes
que hemos visto. Todo esto ha tenido una proyección mediática, como podrán ustedes entender, que está haciendo que, a día de hoy, los grandes actores de la inversión inmobiliaria están completamente interesados. Por lo tanto, cultura y deporte han sido dos drivers fundamentales en una transformación que, sinceramente, se ha hecho en las peores condiciones económicas que nos podemos haber encontrado. Y si esto es lo que está ocurriendo hoy, me gustaría comentarles un segundo caso. Y la verdad es que con algunas de las personas que asisten hemos tenido la oportunidad estos días de hablar de qué está ocurriendo en Madrid, algunos de los nuevos proyectos, ¿no? Y hay un gran proyecto, se llama Madrid Nuevo Norte. Algunos lo conoceréis como la Operación Chamartín, Distrito de la Castellana, bueno, tiene varios nombres. El nombre oficial es Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte es un proyecto que su escala es un proyecto de regeneración urbana. Es un proyecto que se basa en la integración de los espacios ferroviarios e industriales obsoletos al norte de Madrid para crear una nueva centralidad. La escala de los desarrollos inmobiliarios, cuando hablamos de modelos, siempre diferenciamos dos. Los desarrollos inmobiliarios Greenfield, los nuevos desarrollos, los urbanizables, y los modelos urbanizables Brownfields, la regeneración. Los espacios de regeneración tienden a tener pocas decenas de hectáreas, porque el consumo de capital es gigantesco. Regenerar, frente a crear ciudad sobre un espacio rural, el coste es de 1 a 3. Por lo tanto, la escala de los suelos de este tipo tiende a ser escalas muy acotadas. 20, 25, 30 hectáreas. Este proyecto se expande más de 320 hectáreas, lo cual demuestra que es un proyecto de una ambición impresionante. Y te encuentras con un reto, que es cómo proyectar una ciudad con un consumo de capital muy elevado, pero que encima su tiempo de desarrollo se está estimando en el entorno de 25 a 30 años. Y la pregunta que nos tuvimos que hacer, les dejo un poquito algunas magnitudes, no me voy a entrar, pero bueno, 2,6 millones de metros cuadrados edificables, más de 1 millón de metros cuadrados de oficinas, de los cuales 1.600.000 son usos terciarios en su conjunto, ¿no? Nos dimos una pregunta, ¿cómo será la sociedad de aquí a 25 años? Porque cuando tú proyectas hoy, de aquí a 25 años, tienes que empezar a anticipar. Y les puedo asegurar que es un gran reto. El ser capaces de identificar ya no tendencias, que es de lo que estamos hablando hoy, sino cómo diseñar en función de tendencias, sabiendo que en paralelo esas tendencias pueden cambiar. ¿Y qué hacemos si cambia? Y llegamos a la conclusión, una conclusión todo el equipo es muy amplio, el que hemos trabajado en este proyecto, y dijimos, ¿y si en vez de hacer un proyecto y luego certificarlo, que es un modelo muy normal, cualquier certificación internacional, imagínense un LEED Neighborhood o un LEED Cities, que ahora están proponiendo, y si lo hacemos al revés? ¿Y si utilizamos la sostenibilidad como un vector de diseño? Porque detrás subyacía una necesidad de una colaboración público-privada. El principal inversor del ámbito es una sociedad que se llama Distrito Castellana Norte, cuyo 75% de sus acciones están en manos del BBVA. El 25% está en el Grupo San José, una constructora española. Y nos encontramos con una necesidad de buscar un mínimo común múltiple, una vez más, entre el sector público, ayuntamiento, Estado, comunidad autónoma, que son nuestras regiones, que tienen capacidad propia de planeamiento. Por darles una idea, este proyecto tiene solo 57 organismos con competencia sobre el mismo. Durante su tramitación administrativa he oído mucho el primer día quejarse sobre las tramitaciones administrativas. Sinceramente, nosotros al menos, no sé en el resto de las economías mundiales, pero nosotros al menos no lo hacemos mucho más fácil que vosotros. Y la verdad es que intentamos buscar como un vector de diseño, como un principio, como una estructura del diseño, la sostenibilidad. ¿Y eso cómo se estructura? Cogimos los objetivos de desarrollo sostenible, los 17, y empezamos a plantear estrategias, propuestas, horizontes, y una decisión muy importante. Para que la sostenibilidad sea un elemento estructural, mollar del modelo, es fundamental que alguien tenga capacidad de veto sobre las propuestas que son o no son sostenibles. Y nos creamos una figura, el Chief Sustainability Officer. No existe, no nos apetecía.
Pero en el fondo nos convertimos en aquellos que éramos capaces de discriminar si una propuesta era viable o no para ser implementada en el proyecto. Y si la propuesta no tenía un retorno en términos sociales, económicos y ambientales equilibrado, se rechazaban. Y había que volver al tablero de dibujo a volver a dibujar. ¿Qué hicimos? Hicimos un marco integral de sostenibilidad de todo el proyecto basado en 8 pilares. No se puede comprender la regeneración urbana sin que existe una viabilidad y un retorno económico. Estamos hablando de un proceso de colaboración público-privada. El retorno económico es diferente para el sector público que para el sector privado. Las métricas del retorno del sector privado ustedes las conocen. Las métricas del sector público tienen que ver con valor añadido bruto sobre el territorio, generación fiscal, tienen que ver con disponibilidad de suelos para equipamientos. Por lo tanto, fuimos capaces de crear una doble métrica a un proyecto que era capaz de reflejar los intereses de los diversos agentes. Los valores ambientales, una vez más, eran un gran elemento, un factor determinante en el modo en el que ordenábamos. Nosotros renegábamos del concepto, prácticamente, bueno, filosóficamente, del concepto de evaluación ambiental. Nos parece que ese concepto de impacto no es positivo. Creemos que la ciudad y el medio ambiente deben de ser compatibles. No tenemos la percepción de que tengamos que crear un impacto. El modelo urbano, ayer el alcalde Peñalosa comentó claramente, compacidad. La compacidad es la clave. La densidad y la compacidad, ambas dos juntas. Y realmente, una vez que tu modelo es denso y compacto, eres capaz de que te funcionen tus servicios públicos, tus locales comerciales, el modelo, la seguridad urbana, todos esos factores realmente tienen capacidad. Movilidad y conectividad. No puede nadie diseñar una ciudad para más de 100.000 personas solo por el empleo, sin pensar cómo esas personas van a llegar al transporte. Interacción social y equipamientos. Queremos una ciudad equilibrada, una ciudad en la que de pronto no solamente se pueda vivir, sino también que uno pueda disfrutar de la cultura, de la educación, de la salud. Y tenemos una disponibilidad muy importante de espacios públicos, más del 75% del proyecto finalista, el suelo finalista, es de naturaleza pública, para ser utilizado bien para viales, o bien para zonas verdes, o bien para equipamientos. Eficiencia en los recursos. Esta parte la gastamos mucho interés. Ayer tuve la oportunidad de, con 2 alumnos y con sus familias, tuve la oportunidad de visitar la bahía y estuvimos discutiendo sobre los nuevos sistemas energéticos, la reducción de impactos. Me apasionó cómo se está cogiendo el agua en Santa Marta de condensación de los aires acondicionados y reutilizarlo en los retretes como un agua que si no se estaba vertiendo a las calles, ¿no? Pues nosotros aquí, en nuestra escala, estamos trabajando en otros modelos de generación de energía limpia, 100% renovable, modelos de 0 emisiones. Estamos trabajando en ese tipo de pautas. La innovación es aplicada, no es teórica, pero también es una innovación que debe permitir la evolución tecnológica. No tiene ningún sentido proyectar hoy una ciudad a 25 años anticipando todas las tecnologías. No somos capaces, no tenemos esa capacidad. Nuestro planteamiento es, más bien, ser una plataforma y casi convertirnos en un Urban Lab en el que ocurran cosas. Habéis visto un poco el caso de Songdo, en Corea, un caso de éxito, un caso que, por cierto, estudiamos para nuestro proyecto. Y Songdo lo que ha sido es una gran plataforma para la implementación de sus tecnologías. Nosotros queremos saber cuáles son las tecnologías aplicables 20 años después de Songdo. Y el último y el más importante. Hablabais de ciudad feliz. Para nosotros, al final, la palabra que hablamos es de bienestar. La ciudad es para las personas. No diseñamos para los inmuebles. No diseñamos para las infraestructuras. Diseñamos para que se cree sociedad. Y fue uno de los factores clave. Os pongo algunos ejemplos de cómo lo implementamos. A día de hoy, la movilidad en el siglo XX, en la corona norte de Madrid, el reparto modal, que llamamos los técnicos, que es ese reparto en el que el 50% de la gente utiliza el vehículo privado y el 50% utiliza el transporte público. Estos son datos reales a día de hoy de cómo se comporta el norte de Madrid. Nosotros estamos ambicionando un reparto modal en el que el 80% del transporte se produzca por sistemas sostenibles y únicamente el 20% utiliza el vehículo privado. Para ello, no solamente estamos haciendo una apuesta muy definitiva por el transporte público, sino que estamos aumentando
nuevos modelos de movilidad. He visto que hay una cierta revolución, al menos en Bogotá, con los patinetes. A nosotros no nos preocupaba tanto el patinete, que es lo que hay hoy, o la bicicleta compartida, o el Car2Go, que es un coche compartido. Lo que nos parecía fundamental es que la ciudad estuviera diseñada para lo que se llama la movilidad como servicio, que es evolucionar de la movilidad como un elemento en propiedad, mi coche privado, mi carro privado, y evolucionar hacia un modelo en el cual la ciudad fuera capaz de desplazarse a partir de compartir, de economías colaborativas. ¿Esto cómo se consigue? Se consigue convirtiendo algo, y aquí recordábamos la frase de un TED Talk de Enrique Peñalosa, que decía que las ciudades más avanzadas del mundo son aquellas en las que la clase alta usa el transporte público y no en las que las clases bajas usan el carro. Nosotros, en cierto modo, nuestro ideal es que los consejeros delegados de las empresas más importantes que se implanten aquí se vean atraídos por utilizar transporte público. ¿Y de qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido de nuevos modelos de arquitectura. Esto es un intercambiador que tiene metro, 3 líneas de metro, múltiples líneas de cercanías, que son trenes metropolitanos, tren de alta velocidad, autobuses urbanos y autobuses metropolitanos. Pero si ven su diseño, casi parece un centro comercial. Está diseñado basado en los flujos, en hacerlo muy atractivo, con una arquitectura que permita que esos consejeros delegados aparquen sus vehículos y a sus choferes, una temporadita al menos, y que cambien hacia el transporte. Les comentaba antes el espacio ambiental. Al norte de este desarrollo tenemos un espacio, el espacio del Pardo. Es un parque regional que acaba unos kilómetros más al norte, acaba en un parque nacional. Y tenemos la oportunidad muy única, en casi ninguna ciudad europea tienes un parque natural de este tamaño, justo lindante con la ciudad. Entonces estructuramos toda una ruta verde que permite conectar, de tal modo que los valores ambientales del Pardo se introducen. Y esta ruta no solamente es para las personas, también queremos que la biodiversidad entre. Con el equipo de paisaje trabajamos en especies que son autóctonas, que son capaces de replicar las condiciones de hábitat naturales para que los espacios sean capaces de incluirse. Del cual también forman parte, si me permiten, las cubiertas. Para nosotros el eje ambiental no únicamente es el espacio libre público. Las cubiertas forman parte de ese espacio atractivo para la biodiversidad. Y, por supuesto, el centro de negocios. Un centro de negocios diseñado, algunas de las imágenes que están ustedes viendo son también del equipo de Richard Rogers, y son un centro de negocios en el cual no únicamente nos estamos basando en poner a disponibilidad del mercado inmobiliario oficinas, sino que somos capaces de integrar vivienda y actividades comerciales, pero también actividades culturales. Lo que no buscamos es que sábados y domingos estos espacios les pase como los downtowns americanos, que se quedan vacíos. Entonces pretendemos que esto sea un centro de ciudad, un centro de transporte, un centro dinámico, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ese es el modelo que nosotros pretendemos. Porque eso al final es lo que atraerá nuevas empresas. Empresas que estarán aquí tranquilas, que estarán seguras, que crean que es un buen sitio para sus empleados. Les cierro un poco con la imagen final del proyecto, en el cual pueden observar las 4 torres del Real Madrid, nuestra nueva universidad del Instituto de Empresa, y este no forma parte del proyecto, y a partir de aquí la extensión del mismo, llegando contra el Monte del Pardo, y todo ese nuevo gran espacio que permitirá a día de hoy una inversión de más de 8.000 millones de euros en los próximos 25 años, que estará ocurriendo en Madrid, gracias, en parte, a ser capaces de haber puesto la sostenibilidad como un vector y un elemento de diseño. Y si esto es lo nuevo que está ocurriendo, y este proceso a día de hoy ya está consensuado, aprobado por todos los agentes políticos, me gustaría contarles cuáles pueden ser algunas tendencias que van más allá del 2030. Como les decía antes, no puedo ser tan arrogante de pretender saber exactamente hacia dónde va a ir el mundo, porque la velocidad de cambios es demasiado rápida. Pero sí que es cierto que empezamos a observar un conjunto de factores que, si alguna ciudad podíamos explorarlo, sabíamos que las vanguardias ocurren, y ayer lo comentaba Richard Florida, las vanguardias ocurren en regiones metropolitanas que son capaces de atraer sistemáticamente la innovación. Y hay un arco muy importante, que es en el arco mediterráneo. Barcelona siempre ha emergido.
Es una ciudad que urbanísticamente, desde los Juegos Olímpicos, desde la propia grid que tienen, la retícula que ellos tienen, que algo importaron en Bogotá de los conceptos, para nosotros era fundamental ser capaces de buscar tendencias y saber hacia dónde debería ir la Barcelona que ha diseñado 22 Arroba, el primer parque urbano tecnológico a partir de la creación de la industria tecnológica. Y empezamos a trabajar en un concepto que cada día nos parece más interesante. Se comentaba en la reunión, en la experiencia previa, Caterra. Caterra es una de las grandes empresas que están disrumpiendo, que están rompiendo el sector inmobiliario. No es la única. Y ser capaces de poner al usuario en el centro es una oportunidad que el sector tecnológico no está abandonando. No sé cuántos de ustedes saben que a día de hoy hay un developer a nivel mundial cuya capitalización bursátil es $1 trillion. $1 trillón americanos. Se llama Google. Google es un promotor inmobiliario, no de sus oficinas. En Toronto están desarrollando un frente portuario, un proyecto que se basa en un factor. Ellos conocen al usuario. Nosotros lo interpretamos. A veces dicen que nos conocen mejor que a nosotros mismos. Pero le voy a poner otro ejemplo. Hay alguien que sabe muy bien cómo son nuestras casas, a nivel mundial, y qué demandamos, y cómo vivimos. Se llama IKEA. IKEA es un promotor inmobiliario a día de hoy. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el sector tecnológico, el sector del consumo están entrando en la ciudad y a la vez nosotros estamos entrando en el sector tecnológico. Y yo creo que la clave va a ser capaces de crear una convergencia de intereses entre ellos, que nos cuesta a veces entenderles, la verdad es que son un lenguaje cuanto menos peculiar. Yo la primera vez que empecé a escucharles me sorprendía muchísimo cómo hablaban. Pero ellos tienen una visión de la ciudad basada en el dato y nosotros tenemos una visión de la ciudad en la que la hemos construido. Entonces, ser capaces de buscar una comunión de intereses. Y en ese tipo de claves es un poco la que estamos trabajando en Barcelona. Ser capaces de comprender que un proyecto, y en este caso es el aeropuerto del Prat, forma parte de un engranaje territorial. Un conjunto de actividades que están ocurriendo y que están creando una región de la innovación. Y la pregunta que nos hicimos, conjuntamente con AENA, que es el operador aeroportuario, el gestor aeroportuario español, la pregunta que nos hicimos es, ¿el aeropuerto debe ser únicamente un proveedor de servicios de transporte para la economía regional? ¿Y eso dónde nos conduciría? Nos conduciría a logística, hoteles y alguna oficina internacional. O las últimas 300 hectáreas disponibles a día de hoy en Barcelona, que no hay más. Barcelona es una ciudad que tiene todo el suelo protegido. Por lo cual, esta es la última pieza disponible de desarrollo. Debe jugar un rol en su concepto metropolitano. Y le apostamos a la segunda. Le apostamos a comprender que el aeropuerto y estos terrenos disponibles eran suelos que tenían que convertirse en una plataforma territorial, pero no para servicios del transporte únicamente. Tenían que ser los espacios en los que crearíamos las nuevas tipologías que dieran respuesta a la economía digital, asumiendo que el sector inmobiliario no somos un sector finalista cuando hablamos de actividad económica. La actividad económica se produce es la que se produce dentro de nuestros inmuebles, no la construcción del mismo. Somos un soporte físico a la economía real. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿y la economía digital no va a demandar tipologías diferentes? ¿Es simplemente coger un inmueble actual y darle una capa de sostenibilidad, de innovación, y con eso ya estará lista para la economía digital? ¿O hay aspectos relacionados con el transporte, los servicios digitales, la industria digital, que demandan nuevos productos, nuevas realidades físicas? Y sobre esa base construimos un nuevo diseño, un nuevo concepto. Un concepto, por darles algunas magnitudes, más de 3 millones de metros cuadrados de superficie, una edificabilidad esperable de 1,8 millones, 1,85 millones de metros, más de 20 años de desarrollo,
y una inversión únicamente en el campo de las infraestructuras de 250 millones de euros. Pero sobre todo lo que me gustaría es llamarles la atención sobre ese concepto muy de Barcelona, en el que bajo la misma trama urbana van ocurriendo diversas actividades y se mezclan. Las actividades convergen. La segregación de usos ya no es un problema que se produzca, sino que realmente se está convirtiendo en un factor de no competitividad para este tipo de industrias creativas. Les pongo un primer ejemplo. El e-commerce ha transformado completamente el concepto de nave logística. Bodega, ¿no? ¿Le llaman ustedes? Las bodegas han cambiado. El e-commerce es la primera vez que hemos visto las naves de Amazon, las naves de Alibaba, con 2 y 3 plantas de altura. ¿Y para qué quieres una nave logística con 3 plantas de altura? Fue la primera pregunta que me hice yo a mí mismo. Todos sabíamos que el valor de un activo logístico se basa en la dimensión de la parcela para la maniobrabilidad de los camiones, no en la edificabilidad. El logístico no se vende en metros cuadrados edificables. Pero es que Amazon está pidiendo metros cuadrados edificables. Y la pregunta es, ¿y por qué lo está pidiendo? Y lo está pidiendo por un factor. Sabéis que en el e-commerce tanto envías, pero hay una línea de retorno muy importante. Todos los productos que el usuario rechaza tienen que volver. Y se dieron cuenta que esa logística inversa demanda otro espacio físico. Entonces podrían haber hecho una segunda nave, pero como la logística se vende en metro cuadrado de parcela, no les interesó. Le hicieron un segundo piso y simplemente es para la logística inversa, para los retornos. Y dices, vale, bien, hasta ahí lo puedo entender. ¿Y la tercera? Entonces, ¿para qué queréis una tercera? Y es bastante interesante. Ellos lo que quieren es concentrar sus actividades, como toda buena empresa, concentrar actividades. Y lo que ocurre es que en las 2 primeras plantas, sorprendentemente, casi no hay mano de obra humana. Está robotizada la mayor parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la tercera planta? Ingenieros de datos, centros de protecciones de datos, ingenieros de robótica, marketing, atención al usuario, despachos de oficinas que están analizando la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial, las futuras ventas. Lo que está ocurriendo es que el mismo inmueble se está convirtiendo en un espacio que les da todo el servicio necesario para ser capaces. Por lo tanto, si yo aquí lo que voy a tener, tipo de operador, es un espacio mucho más avanzado, lo que necesito es un espacio público de calidad en el que esa gente luego pueda bajar y hacer una actividad deportiva, jugar a un partido o comer en un buen restaurante. El segundo factor que nos dimos cuenta es que cada vez más las cadenas, las grandes empresas dedicadas al sector del comercio nos están demandando estándares más altos ambientales. Empresas como Inditex, H&M, lo que están obligando es a que sus inmuebles ya no les vale con que sean inmuebles certificados, quieren inmuebles neutrales en su emisión de gases de efecto invernadero. Y todo el nuevo parque logístico que vamos a crear para dar apoyo a la industria textil catalana, a la importación y exportación en el sur de Europa, se va a basar en un modelo de neutralidad total en las emisiones. Un concepto que la tecnología está avanzando es que el lado tierra de los terminales no tiene sentido. El lado aire del terminal tiene mucho sentido. Es un ámbito de seguridad. Pero el lado tierra, saben ustedes que hay muchísima diferencia, yo no lo desconocía hasta que empecé a trabajar con AENA, entre lo que vale una tienda en el lado aire y lo que vale en el lado tierra. Las del lado tierra valen muy poco, se arriendan muy baratas. Las del lado aire, ¿por qué? Porque principalmente el viajero está muy estresado hasta que cruza el control de seguridad. Una vez que cruza el control de seguridad se relaja y tienes como mínimo 40 minutos para poder comprar. Y nos dimos cuenta que si queríamos maximizar el activo de AENA, necesitábamos crear un lado tierra que fuera agradable. Y lo que hemos hecho es, no hay lado tierra. Lo que hay es un distrito enfrente del terminal, en el cual tú llegas, vas a llegar directamente casi a las puertas de control, y a partir de ese espacio exterior lo que tendremos es los típicos espacios que hay en Barcelona. Patios de manzana, con muchísima actividad comercial, con actividad de oficinas, con actividad hotelera, con viajeros entrando, saliendo.
lo que te ocurre en Barcelona, que es una ciudad muy, muy dinámica. Lo que pretendemos es convertir el aeropuerto en otro destino más, uno de los múltiples que tiene la ciudad. No queremos competir con nadie, lo que queremos es principalmente dar una oferta adicional. Uno de los factores que para nosotros es importante es que el aeropuerto se encuentra ubicado en un territorio agrario, una zona agrícola, históricamente agrícola. Y hay un municipio alrededor que se llama el Prat del Llobregat. Es un municipio en el que habitualmente los payeses, como se llama ahí, los agricultores, cultivaban productos autóctonos, como por ejemplo la alcachofa. Son sus productos. Tienen un pollo autóctono, se llama el patablau, y es un pollo que crece en el delta del Llobregat. Y lo que hemos pretendido es coger esa identidad local, ese estilo de vida lento, ese estilo de vida rural, y ofrecer una alternativa a las industrias creativas que puedan estar en un entorno completamente rural, pero eso sí, a distancia ciclista del terminal, a distancia peatonal de las líneas de metro y conectados en menos de 10 minutos con el centro de la ciudad. Esto es una oportunidad única de disfrute y no le hemos llamado un business park, sino que les hemos llamado un business farm, unas huertas de negocios en las que realmente puedas disfrutar de lo que solía ser el Delta y su identidad. Y la última, un espacio creado para la industria 4.0, un espacio que combina las industrias creativas y la capacidad de producción conectada con el mantenimiento aeroportuario. Todo un espacio que se basa en la capacidad que van a tener los territorios a partir de las Internet of the Things y la conexión y la robotización de la actividad manufacturera, de poder recuperar porcentaje en el Producto Interior Bruto de Cataluña en la generación de actividades económicas. Algunos grandes datos que a lo mejor sorprendieron y con AENA tuvimos que trabajar y admitieron muy bien. Es un gran desarrollo económico, pero que tiene espacios de servicios a comunidad, equipamientos, les llamamos nosotros. Tenemos 215 hectáreas protegidas, de zonas protegidas ambientalmente, que hemos protegido nosotros. Tenemos casi 1 millón de metros cuadrados, la mitad de la actividad es actividad económica avanzada. Y la inversión esperable en los próximos 20 años son 1.265 millones de euros. Esta operación va a ser anunciada a la sociedad inmobiliaria en breve y estará abierta a inversiones en un proceso de partnership público-privado a partir del primer semestre del año que viene. Y simplemente, si me permiten, darles 3 pequeñas conclusiones, y ya le permito a Cristian que me estoy pasando ligeramente del tiempo. Creo que si hay 3 tendencias, es que la ciudad del siglo XXI se debe construir a través de un modelo de corresponsabilidad. Creemos que tenemos que ser todos los agentes que participamos en la construcción de la ciudad, la sociedad civil, la gestión inmobiliaria, el sector público. Tenemos que ser capaces de buscar ese mínimo común múltiplo que nos permita avanzar. La segunda, y esto lo aprendimos en Castellana, los territorios más prósperos permiten actividades económicas más rentables. La apuesta por la sostenibilidad del territorio hace que los productos y las inversiones inmobiliarias obtengan un mayor retorno. Es lo que llamamos, frente a responsabilidad social corporativa, hablamos de competitividad territorial responsable. Y por último, la nueva economía digital demandará nuevas tipologías y creo que todos debemos estar muy abiertos mentalmente a ser capaces de dar respuestas a lo que nuestros usuarios, nuestros inquilinos, las empresas nos van a ir demandando a partir de las nuevas tendencias. Agradecerles su tiempo y, Cristian. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Lega. Trabajo en Deloitte, en la Ciudad de México. Llevo 15 años trabajando en México, casi todos en el sector del real estate. Y pues a ver, me gustaría empezar comentándoos una cosa. A mí cuando me invitaron aquí me decían que tenía que presentar algunos proyectos exitosos a nivel inmobiliario. La cuestión es que cuando me llaman a mí, casi siempre es cuando tienen un gran problema. Entonces tengo una gran experiencia en proyectos fracasados. Entonces lo que me gustaría es tratar de analizar el fracaso en esos proyectos y cómo no repetirlo, ¿no?
En materia de tendencias, me gustaría retomar una de las frases. Este señor tiene una frase para casi cualquier situación en la vida. Después de los bombarderos alemanes en Londres en 1943, el argumento de Churchill para convencer al Parlamento para que asignase un presupuesto para reconstrucción exactamente igual de la Casa de los Comunes fue decir que los edificios hacen al hombre y el hombre a los edificios. Entonces yo creo que estamos en un cambio de paradigma donde fuera de edificios icónicos, como puede ser este caso, como puede ser las Torres Gemelas o como puede ser el caso de Notre Dame, las ciudades se están convirtiendo cada vez más hacia a cubrir las necesidades de las personas en materia de servicios. Y luego más adelante comento un poco más sobre ese tema. A ver, primer proyecto que me gustaría comentaros, y esto es lo único que voy a leer de toda la presentación. En medio del Caribe y con una ubicación excepcional, este proyecto ofrece la tranquilidad de un destino de playa con todos los servicios y amenidades de un estilo de vida urbano que tiene como diferenciador llevar un estilo de vida sofisticado, disfrutando de las actividades acuáticas vistas al campo de golf, canales, marina y mar. Bueno, a cualquiera le dicen esto, y si te dicen además que es verdad, que lo es, dices, está un tonto con un lápiz, lo saca adelante. Historia, 80s, quiebra, 90s, quiebra, 2000s, quiebra 2 veces. ¿Cómo lo consiguieron sacar adelante? Talento, talento local y una visión muy clara para generar una esencia en el proyecto, que es lo que nunca tuvo. Se metieron empresas financieras, se metieron empresas constructoras, pero nunca había un desarrollador. Entonces, para mí, en 2011, cuando lo compró, voy a tratar de evitar muchos nombres, el actual desarrollador, le preguntó, Javier, ¿qué vas a hacer? Y me dice, pues en Cancún, una ciudad con playa, no hay vivienda en la playa, lo que voy a tratar de generar es un estilo de vida para la gente que vive ahí. Este proyecto lo está concluyendo ya, hace un par de meses. ¿Cómo vas con esto? ¿Qué te queda? Nada, quiero terminar simplemente mis pistas deportivas y voy a vender el campo de golf. ¿A quién se lo vas a vender? Tengo estas propuestas, que sentarte. No, no quiero, porque yo lo que he hecho aquí es un estilo de vida familiar. No quiero que alguien venga y me convierta esto en un tema de fiesta. Tuvo una visión muy clara desde el principio, la supo mantener durante todo el periodo de vida. Consiguió un capital muy barato, que creo que es un tema muy, muy importante, y consiguió hacer eventos de liquidez bastante inmediata. Se juntó con los mejores para hacer el mejor proyecto hoy por hoy en Cancún. Casos como estos, pues me ha tocado ver varios. El de la izquierda, también Riviera Maya, impresionante el proyecto. 200 hectáreas, espectacular, lo compran unos empresarios, hacen una barbaridad, quiebra. Lo rescatan los bancos con equity, los bancos al frente del proyecto. Lo que me ha tocado vivir ahí, o sea, no sabéis ni lo que es. O sea, temas como decirte, que me decían, en México tienen que cambiar las leyes porque no están bien. En México tienen que aprender a hacer negocios porque no están bien. Obviamente quebró. Se lo vendimos a otro grupo, saca un cheque de muchos cientos de millones de dólares, se lo da a su hijo como capricho. Pues le he estado diciendo, bueno, cuando quieras me llamas. No, esto lo saco yo adelante. La gente más inteligente se trajo de Estados Unidos y de todas partes a hacer el mejor proyecto. La semana pasada me llamaron, oye, échame la mano porque otra vez estoy que no sé hacia dónde ir. Puntamita, otra historia. El de la derecha, un fondo, muchísimo dinero. Las mejores corridas financieras que he visto jamás, algo impresionante. Nunca he visto perder tanto dinero. Totalmente quebrado, rescatamos menos del 5% de lo que habían invertido. A lo que voy con esto es que no siempre el capital barato, no siempre el generar eventos de liquidez, no siempre el juntarte con los mejores es una garantía de éxito. No hay una, si no todos aquí seríamos ricos. Yo lo que he podido analizar de todos estos casos y de muchos más que me ha tocado vivir es la importancia del talento y del talento local, que muchas veces se nos olvida. Todos estos proyectos llega gente de todo el mundo. Sí, arquitectónicamente es impresionante lo que hacen, las ideas son espectaculares, la tecnología que te ponen alrededor es impresionante, pero se les olvida el talento local. El caso de la derecha, por ejemplo, unos estudios de mercado brutales. Hicieron un producto para americanos en un mercado que no habían conseguido identificar, que era mexicano. No vendieron nada. La teoría muy fácil.
No, me van a venir los gringos a comprar cuando les digo, oye, campeón, pero no tienes un solo vuelo internacional a este sitio, no quiero decir cuál es. No, pero no pasa nada, los mando a Los Cabos y de ahí vienen. ¿Y yo quién va a venir? Los gringos. Se les hacía muy fácil. A ver, campeón, el gringo es un tío que va a Los Cabos porque está muy posicionado, le estás ofreciendo exactamente lo mismo a un señor que tiene una pernocta de 4 noches. Entonces me dices, lo vuelo a Los Cabos y lo saco de Los Cabos 2-3 horas de coche para llevarlo aquí. No, no va a funcionar, no va a funcionar. Y efectivamente no funciona, entonces le digo al fondo, oye, empieza a patrocinar vuelos internacionales. No, no puedo, soy fondo. Entonces, yo creo que hay muchos factores que se nos olvidan cuando nos metemos demasiado en el análisis financiero de los proyectos. Se nos olvida ese expertise local que es, creo, básico para sacar adelante cualquier proyecto. Proyecto exitoso este, para no ser tan negativo en todo. Pues hace ya como 10 años me tocó ver el primer proyecto de usos mixtos en provincia, en una ciudad secundaria de México. En aquel momento era para mí muy complicado visualizar cómo una persona que se va a trabajar a una casa, que aparca en la calle y que se mete y le da los buenos días, lo vas a mover a un edificio donde tienes que pasar 1, 2 o 3 barreras de seguridad, estacionar, coger un ascensor y hacerlo tan impersonal. Sin embargo, es una tendencia normal y yo se la atribuyo mucho a la resiliencia del ser humano, donde permean este tipo de cosas. Hoy por hoy ya es una realidad, no en todas las ciudades, pero en muchas se empieza a observar estos fenómenos. Otra vez, vuelvo a insistir en el tema local, esto es muy difícil leerlo desde fuera. Este es un proyecto muy exitoso en Mérida. Mérida es una ciudad que está cobrando muchísima importancia en México por temas de seguridad, es la única ciudad segura, se puede decir así, del país. Hay un empresario local que, primera receta para un proyecto exitoso de usos mixtos, consiguió la tierra muy barata. Grandísimo error bajo mi punto de vista es pagar caro por la tierra en un proyecto grande. 2, siendo local, consiguió los permisos, licencias y las obras de urbanización e infraestructura necesaria para convertir esto en una realidad. Y se asoció con los mejores. Sacó una emisión de capital a bolsa, es decir, empezó a trabajar sin capital suyo, que yo creo que también es una receta muy importante, porque si no entran las impaciencias en un proyecto de este tipo de largo plazo, la impaciencia nunca es buena. Y se asoció con gente muy buena, como son Jefe Actor, que también se capitalizan con capitales de fondos de pensiones de canadienses, que tienen unos requerimientos de retorno muy bajos, entonces te permiten mucha flexibilidad. ¿Qué pasa? Todo esto está muy bien, pero consiguió entender la necesidad, el momento de la ciudad para aceptar este tipo de servicios. Estos son otros proyectos exitosos que también quisiera comentar, que tienen mucho que ver con el tema de regeneración urbana. El tema de regeneración urbana para mí es un gran reto, sobre todo en muchas de las ciudades latinoamericanas, porque la verdad la infraestructura y los servicios no están demasiado planeados, y lo que he visto y la manera que ha sido una regeneración más exitosa, muchas veces no es lo que queremos ver, pero lo menos malo, ha sido de la mano del sector privado. En estos 3 casos, la iniciativa ha sido totalmente privada, simplemente el único apoyo gubernamental, la única manera de fomentarlo, y ahí te diría que en casi todos ahí se ha quedado, ha sido unos cambios de uso de suelo, unos cambios de zonificación o lo que llaman la transferencia de potencialidad, es decir, permitir pasar densidad de un edificio a otro o de una zona a otra, para mejorar el valor de los inmuebles. De esa manera es la que el sector privado está reorganizando todo. El de la izquierda es lo que llaman Nuevo Polanco, que es una zona en la Ciudad de México que se reconvirtió ahora a 10-15 años, era una zona totalmente industrial, totalmente insegura, donde los flujos de personas iban a trabajar durante el día y por la noche era totalmente desértico. Cambiaron uso de suelo a vivienda y lo convirtieron en un centro de ciudad bastante interesante. Infraestructura y demás, pues le queda mucho todavía. Tema de capitales ahí, es un proyecto de Carso, de Slim, entonces fue un capital propio.
El segundo caso es la misma historia en Monterrey. La parte centro de la ciudad de Monterrey quedó muy abandonada por muchos años para vendedores ambulantes, perdió mucho valor. También un cambio de densidades permitió que empresarios locales, también en este caso, hiciesen un proyecto estrella en el centro de Monterrey, y hoy por hoy pues, se estima que la inversión que viene para esa zona de la ciudad es muy, muy, muy importante. El segundo son los basureros de la Ciudad de México. El tercero, perdón, que también con cambios de uso de suelo se revitalizaron para convertirlo en lo que hoy es Santa Fe. Para mí también todo ha sido iniciativa privada y, de hecho, si pasas por Santa Fe es un cuello de botella, no hay manera de circular, pero sin embargo se han construido algunos de los mejores corporativos y plazas comerciales de todo México. Más casos. Aquí sé que hay mucho gusto por ir a la Ciudad de México. Hace 15 años el Paseo de la Reforma daba pena. Hoy es de los paseos principales, de los más bonitos, yo considero, de una capital. Se ha conseguido también con un cambio de uso de suelo para casi todo el corredor Reforma y dejando que la iniciativa privada haga lo suyo. Más ejemplos, el centro de Monterrey, el centro de Guadalajara, están replicando los mismos modelos. Como todos sabréis, pues la situación hoy en México no es la mejor, entonces posiblemente algunos de estos proyectos vean un momento de impasse bastante importante. Otro más. Okay, aquí lo que quería comentar es un poco, antes de hacer un breve recuento de lo que son tendencias en el sector, es la importancia, y me vuelvo a lo de antes, del talento local. O sea, el real estate, todos hablamos de la globalización de los productos, todos hablamos de la globalización de los servicios, todos hablamos de la globalización de los capitales. El real estate es local, va a ser local y va a seguir siendo local. ¿Por qué? Porque cada vez se convierte más en una industria de servicios. Hemos hablado aquí, he escuchado hablar de multifamily, de workplace solutions, de residencias de la tercera edad, de residencias para adultos mayores, podemos hablar de fractional, de timeshare, de lo que quieras. Todo eso nos está llevando a que la industria del real estate es una industria de servicios. La industria de servicios y una industria de servicios local. Aunado a otros factores, como el tema de los impuestos, el tema de zonificación, el tema de incentivos, mi visión es que no podemos perder esa regionalidad de la industria para evitar los fracasos como lo que estábamos viendo. Y aquí un poco, a ver, tema tecnológico, tema Big Data, está aquí. O sea, yo para mí eso no es hablar del futuro, porque para mí ya está aquí. ¿Cómo va a llegar, cuándo va a llegar? No lo sé y soy incapaz de predecirlo. Simplemente lo que siento es que hay una tendencia donde se está… El cerebro humano, y hay algunas teorías, ahí os voy a contar una historia breve de por qué me he metido un poco a investigar más de estos temas. Estoy estructurando un proyecto un poco distinto de todo lo que me ha tocado vivir siempre, de hecho para un colombiano, que lo que hace son tratamientos contra el cáncer. Entonces ahí tiene a sus pacientes, les da su tratamiento y luego se quedan hospedados en hoteles cercanos. Se gasta un montón en hoteles y me dice, voy a hacer mi clínica con mis habitaciones de hotel. Entonces, el tema… Me empecé a averiguar un poco en qué grado de avances está lo que llaman la neuroarquitectura, es decir, interpretar los impulsos o las ondas en el cerebro cuando te metes en ciertos espacios, en ciertos colores. Y la verdad, los avances son muy significativos y yo siento que es un área que cada vez vamos a estar explorando más. Ya no es un tema de diseño, sino es un tema de ciencia. Y por eso creo que el real estate va a seguir dando servicios, pero vamos a estar brincando a distintos eslabones de la pirámide de gustos y preferencias de las personas. El gran reto tiene mucho que ver con la regeneración urbana. La imagen de la izquierda es de los años 60, principios de los 60, la imagen de la derecha es de hoy. No ha cambiado nada, y fuera de los edificios icónicos que podíamos estar hablando al principio, la realidad
del real estate para la clase media, media-baja, sigue siendo exactamente la misma. Sin embargo, el cerebro de la gente está cambiando. El crecimiento por los últimos años, miles de años, ha sido lineal y hoy estamos enfrentando un crecimiento exponencial. ¿Qué sucede? Y el tema millennials es un caso y todas las generaciones que vienen va a ser lo mismo. El cerebro ya se está programando no para cubrir las necesidades básicas que podríamos estar hablando hace unos años de techo y alimentos, sino para cubrir las necesidades de servicios que tiene el ser humano. Y la tecnología no deja de ser un commodity para hacer todo esto. Entonces yo siento tendencias, si me preguntas esto va a cambiar. Es de las pocas cosas que creo que van a cambiar. Posiblemente porque el propio usuario de este tipo de viviendas las vaya a abandonar, porque ya no es lo que se está buscando y hay alternativas. Obviamente hay que atender a los factores tradicionales, de estos ya se ha hablado mucho, el bono demográfico, la pirámide demográfica. Entonces, para ir concluyendo algunas de las cosas que quería comentar, algunas tendencias que sí creo que hay que tener en la mira para los próximos años. La teoría del desarrollo exponencial, lo que comentaba. Según esta teoría, el cerebro humano por muchos años ha evolucionado de una forma lineal, ya que los acontecimientos eran lineales. Hoy por hoy el ejemplo es de la teoría exponencial. Es una impresora en 3D va a imprimir los insumos para la siguiente impresora en 3D. A eso se refiere. Es decir, las cosas van mucho más rápidas de lo que esperábamos y de lo que estamos acostumbrados. Está cambiando la forma de pensar de la gente y los hábitos. Y eso se traduce en los hábitos de los millennials, que hablamos mucho de experiencias, pero realmente, o sea, una experiencia no es más que una venta de servicios. Hablando ahora comentabas lo de los business farms. Es impresionante, también otro proyecto que me tocó ver hace poco, cómo en un proyecto de 10 casas hechas de paja han conseguido ventas de 48 millones de dólares. ¿Cómo? Lo que venden es a gente de Silicon Valley, que les venden una experiencia, que les dan, ellos recogen sus propias lechugas, sus propias zanahorias y matan a sus pollos. Eso es lo que comen y eso se vende hoy, a mí me llama mucho la atención, pero en millones de dólares. La consolidación de la sostenibilidad, yo creo que eso ya está aquí. O sea, no podemos ya hablar de un proyecto sin hablar de sostenibilidad porque estaríamos fuera de mercado. Eso ya son cosas que no es una opción, es una realidad. Calidad y equilibrio de vida, el aprendizaje social, cada vez la tendencia es a pasar menos tiempo, por decirlo así, en un escritorio y trabajar en un ambiente social. Imágenes, estímulos al cerebro, fidelidad, los proyectos, diseño y la neurología aplicada a los espacios, que a mí últimamente es lo que me ha estado llamando la atención. Sin embargo, pues la realidad, que no hay que dejar pasar, igual que digo que el tema de la sostenibilidad es un más, ya que se debería ir del otro lado, hay que seguir viendo toda la parte aburrida del negocio. Hay que ver de dónde sacas el dinero, hay que conseguir el dinero barato, financiamiento, capacidades colaterales, bla, 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 y eso va a tener que seguir siendo. Cumplir como el mejor los preceptos de la derecha, ¿te garantiza el éxito? No, para nada. Yo creo que el talento, el tema de local y el tema de entender que estamos en una industria de servicios es lo que te va a permitir minimizar el riesgo o el potencial fracaso de los proyectos inmobiliarios. Hay muchas tendencias, yo creo que se han hablado aquí todas, no me quiero meter en esto. Para mí hay temas como la tecnología de blockchain o el big data que son impresionantes. Ahora comentabas el tema logístico en las ciudades. A mí los proyectos que he visto, por ejemplo, en Madrid del cambio de paradigma urbano por efecto Amazon, son cosas impresionantes. Creo que se van a reconvertir en ese sentido muchos edificios. En México Amazon está pidiendo muchas azoteas para almacenar su mercancía. También se ha hablado aquí, o sea, hoy lo que prima en tema logístico es el tiempo de entrega. El que tiene el cliente es el que puede entregarle la mercancía más rápido, entonces todo el mundo está batallando por tener la mercancía más cerca del consumidor final. Es un reto porque es al final almacenaje de mercancía y estamos viendo que cada vez las ciudades reciben a más gente.
Entonces, es un tema muy interesante. Y ya por concluir, lo que quisiese es, o sea, mi lectura muy particular de Colombia es que tiene todo para mantener un crecimiento muy fuerte en el sector inmobiliario. Estabilidad económica, certidumbre jurídica, en México han desaparecido esas cosas, entonces no se va a dar nada de lo demás, institucionalización del sector. Todos los básicos, en mi lectura, los tiene, lo que le va a permitir el crecimiento de la oferta, el generar mayor valor, el atraer la inversión extranjera. Por ahí se ha hablado mucho de la penetración de los fondos internacionales en el país y la falta de institucionalización y todo lo que le falta llegará, no pasa nada, mientras se mantengan esas, todo eso va a llegar, porque además es un país con un volumen lo suficientemente interesante para tener proyectos grandes. Pero otra vez, tiene el talento. Entonces yo creo que mientras tengas el talento vas a poder hacer proyectos exitosos y creo que es lo mejor. Entonces simplemente ya, pues, agradeciendo lo vuestro, las únicas 3 ideas que quisiese dejar es el tema talento, el tema servicios y el tema de regional o local, la importancia en el real estate de esas 3 cosas. Gracias. Abrirlo, ¿no? Bueno, se le voy a comentar a la speaker. A ver, ¿sí? ¿Abrimos? Es que estamos preguntando si se podía abrir 5 minutos de preguntas por si alguien tuviese cualquier cosa. Nos dicen que sí, entonces si alguien tiene cualquier duda, cualquier cosa que comentar, adelante. Debe haber un compromiso también con crear infraestructuras a nivel rural que incentiven a las personas que están en el campo produciendo toda esta cantidad de alimentos para que suministren estas ciudades. Estamos viendo temas de ciudades que están sobrepoblándose, que el tema de los servicios públicos domiciliarios, sí, digamos que se suplen, pero estamos teniendo un problema también con la alimentación en muchos lugares. ¿Por qué? Por las ciudades informales. La parte urbana, que está muy bien abastecida, pues está bien, pero tenemos temas de desplazamientos, factores de violencia, o una persona en el campo, una clínica, ¿dónde la consigue? A la ciudad. Y en la ciudad tiene subsidios, en la ciudad tiene estudios para sus hijos, que tienen para el campo y son los productores. Y como constructores también, sí, hay una parte ambiental, pero también hay una parte rural que es la que suministra y le da vida a las ciudades. Entonces, en las distintas charlas no he escuchado absolutamente nada sobre ese tema y me gustaría conocer sus puntos de vista sobre el desarrollo rural, la parte de infraestructura, ¿no? Se me oye, ¿no? Con este micrófono. A mí la verdad es que te doy completamente la razón. Tal vez no hemos destinado tiempo. Yo he asistido a un número importante de todas las conversaciones, de todas las charlas, de las presentaciones de nuestros colegas. Pero yo creo que lo interesante es que el Congreso se llama El futuro se construye desde las regiones, no desde las ciudades. Y el concepto de región debe incluir el espacio ambiental, el espacio rural y, por supuesto, el espacio urbano.
Y es cierto que cada vez nos debemos incorporar, por ejemplo, las ciudades como Ámsterdam ya dan un tratamiento unitario y están intentando reequilibrar las regiones, no la ciudad en sí misma, reequilibrar las condiciones de vida en los entornos urbanos y en los entornos rurales e incluso hacer más atractivo, si cabe, el vivir en los entornos rurales. Porque la calidad de vida, si fuéramos capaces de proveerles de una mejor condición de calidad de vida a esos entornos, seamos capaces de garantizar ese nivel de suministros, ese nivel de garantías. ¿Qué ocurre? Que es difícil encontrar una industria inmobiliaria enfocada en el entorno rural. Somos capaces de recrear espacios de suburbia. Hemos visto algunas de tus imágenes, esos grandes, yo les llamo los toblerones. Son todos como muchos toblerones todos juntitos, ¿no? Pero es cierto que nos cuesta encontrar un poco el business case, el modelo de negocio, pero yo creo que las oportunidades, por ejemplo, combinar un factor que, por ejemplo, en el Prat hemos hecho, que es combinar industrias creativas, logística. Gran parte de estos grandes paños logísticos en territorios como Alemania, por ejemplo, ocurren, no hablo de la última milla o la distribución próxima a los entornos urbanos, pero los mega ámbitos de desarrollo, los mega fulfillment centers, que son como 50, 60.000 metros cuadrados edificables se están coordinando con espacios rurales y eso genera una actividad económica diferida que permite al espacio rural tener una actividad complementaria en la comida, en la alimentación, en la restauración y poco a poco se van aumentando. Entonces, como territorio tenemos que empezar a conocer cada vez más la potencialidad y reconocer la potencialidad del entorno rural y ser capaces de integrarlo en las dinámicas porque lo importante, ya insisto, no son las ciudades, lo importante es ese ecosistema que forman región, medio ambiente y rural, ¿no? No sé si desean hacer alguna otra pregunta, si no, por supuesto, Cristian y yo estaremos al acabar. O sea que... Sí. Perdón, te acercan el... Yo quisiera que nos ampliaras un poquito el tema del mínimo común múltiplo. Sí. Pues mira, te lo voy a comentar un poquito. Hace poco las ciudades se diseñaban a través de... Hablo en mi experiencia, no quiero generalizar ni apuntar a ningún territorio en particular. Éramos una pequeña oligarquía que decidíamos. Una oligarquía que a veces era una oligarquía de naturaleza política, una oligarquía de naturaleza intelectual, tal vez los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, los urbanistas, y una oligarquía del capital, que tenía capacidad de inversión, etc. Y éramos un grupo razonablemente reducido que tomamos decisiones porque nosotros conocíamos cómo debía diseñarse y cómo debía vivirse. La realidad es que todo cambió a partir de las redes sociales. En España en particular es un momento que se llaman los indignados. Son unos señores que pronto, sin que nadie les organice, a través de redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, se organizan y se juntan en espacios y empiezan a producir una influencia directa diciendo, queremos tomar decisiones. Y en ese momento nos hemos empezado a dar cuenta que para ser capaces de prosperar los grandes proyectos, esas grandes transformaciones urbanas, ya no vale que una pequeña oligarquía nos reunamos en una sala y tomamos decisiones, sino que hace falta que seamos capaces de construir un futuro real para el territorio. Por lo cual ya no consiste en ir a una mesa de negociación a maximizar mi beneficio, el mío. Yo como autoridad portuaria lo que quiero es que mis suelos valgan más, o que mi terminal de contenedores sea más competitiva, o que yo, Fundación Botín, pueda hacer el mejor museo. Eso ya no es posible. Hay que pensar primero en cuál es el mejor modelo de ciudad. Ese es el mínimo común múltiplo. Esa ciudad que va a permitir a la ciudadanía tener más oportunidades de emprendimiento. Por ejemplo, ya diseñamos las ciudades para el emprendimiento, no solo para las oligarquías económicas. Estamos buscando suelos, actividad comercial en planta baja, que nos va a permitir que familias emprendedoras se monten su pequeño negocio, su restauración, su mantenimiento, cualquier actividad que ellos pretendan, su pequeña empresa de software, lo que ellos quieran hacer. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de diseñar espacios que permiten al territorio prosperar. Y eso se basa en encontrar esa visión conjunta de todos los agentes, apartando un poco sus anhelos lícitos siempre, pero a veces demasiado egoístas, y ser capaces de ampliar mucho. Y ese es el concepto que trabajamos en Santander, porque las primeras negociaciones, y lo comentábamos el otro día, preparando un poco, alguien, no sé muy bien quién, le había comentado a la Autoridad Portuaria de Santander que sus suelos valían 250 millones de euros. Yo nunca supe quién le había dicho eso.
Pero nosotros le dijimos, tus suelos valdrán los que seas capaces de negociar con tus diferentes. O sea, tu suelo no vale lo que alguien te ha hecho en un estudio teórico o en un cash flow maravilloso con unos Excel. Tu suelo valdrá lo que seamos capaces de sentarnos y que el ayuntamiento, que es quien te otorga las edificabilidades, esté de acuerdo y que la sociedad civil esté de acuerdo con implicarse. Y eso fue un poco la línea. Es decir, el trabajar en, vamos a olvidarnos de lo que tú piensas, porque la ciudad también tiene sus ideas. Yo lo que quiero es que la infraestructura portuaria la financie el puerto. Y el puerto por legislación no tenía capacidad de autofinanciamiento, necesitaba la operación inmobiliaria, por lo cual ser capaces de entre diferentes construir un territorio, porque el territorio ya no se construye en aislamiento de pequeños factores, sino debe ser un factor mucho más en el que la sociedad civil se implique, la academia, los colegios profesionales, trabajamos mucho con ellos, con los colegios de arquitectura, los colegios de ingeniería, que en mi ciudad es muy, muy importante. Entonces, construir una visión, ¿tiene detractores? Por supuesto. También os puedo decir que los detractores, cuando pasas, ayer gran parte de la conversación fue de la visión a la implementación. Según vas implementando, los detractores van cambiando, cada vez van amortiguando su ruido, van bajando, cuando el éxito empieza a ser manifiesto, cada vez hablan menos, y luego a mí me apasiona, hay un momento en el que el que era un detractor se convierte en un defensor. Digo, bien, algo hemos hecho bien. Está claro que a partir de ese momento hemos conseguido que es un mínimo con múltiplo real, y es un poco el concepto.